Voy a mostrarles la diapositiva a ustedes. Em, Quiero dejarles también estos dos fascículos entretenidos. Son dibujos, ¿verdad? Son cómics, como que fuera manga. Se mira, no, no es manga tampoco, pero es un dibujo bien sencillo para estudiar a los filósofos. Son dos libros de filosofía para principiantes, ¿verdad? Con esto comencé a sentir gusto por la filosofía durante la carrera, porque cuando me salí del bachillerato yo salí detestando filosofía, se lo digo con sinceridad. Me gustaba mucho la maestra, pero detestaba la clase. Entonces salí con un disgusto que cuando llego al seminario mayor y me doy cuenta que lo que vamos a ir a estudiar no es para ser padres, sino que teníamos que estudiar una licenciatura en filosofía. Bueno, de hecho nos dijeron que íbamos a estudiar filosofía, no nos dijeron que era licenciatura, dijeron que eran estudios filosóficos. Entonces, cuando ingresé, digo yo, ¿cómo que vamos a estudiar filosofía? Dios santo, ¿en qué me vine a meter? Porque yo no, yo salí con disgusto porque la clase de filosofía no la entendía en bachillerato yo, ¿verdad? Y se me hacía muy tediosa, cansada, aburrida. Después me enamoré mucho de la filosofía hasta que terminé dando clases. Miren la gran ironía, el que detestó filosofía en bachillerato ahora es maestro de filosofía. Esa es la gran ironía. Dime, Ellen. Sí, en cuanto al video, nosotros escogeríamos al filósofo Sí. o será proporcionado. No, ustedes eligen al autor y la frase que ustedes consideren adecuada. Pero sí, De tiene que acuerdo. ser un filósofo o novelista o autor de libros, algún literato, poeta, ¿verdad? O en la palabra de Dios también encuentran muchos textos bíblicos también para poder hablar de la verdad, De ¿verdad? acuerdo. Ok. Gracias. Entonces les dejaré el enlace a estos dos, todavía no los he colocado, los voy a colocar. No sé por qué en los enlaces que coloqué entonces me olvidó colocar. La Biblia de nuestro pueblo, ya les platiqué de esto. Estos otros libros no tengo acceso a ellos más que en físico. Desgraciadamente no puedo darles en PDF estos libros, pero también sirven como fundamento para la clase. El Tratado Elemental de Filosofía, Fundamentos de Filosofía, Antología Filosófica, el de Aceves Magdalena, el libro de H. G. Wells del País de los Ciegos, ese sí se lo voy a facilitar, ¿verdad? Para que puedan leerlo también. El del País de los Ciegos solo son 24 páginas. Les aseguro que les va a gustar esa pequeña novelita. Si, si vuela la imaginación con ese viaje tremendo de ir a un país repleto de ciegos, ¿cómo se sentirá ser el único de dos ojos viviendo en un país de ciegos? Eso es lo que te hace pensar la obra. Es del famoso escritor H. G. Wells, el mismo escritor de La máquina del tiempo, ¿verdad? Así que es un escritor más que probado y bestseller a nivel mundial también. Bien, y las reglas de clase, pues son simples. Sigan el reglamento de la vida estudiantil. Si buscan en internet norma de vida estudiantil única, les va a aparecer. Seguramente el primer enlace va a ser el mío, tal vez, porque yo me atreví a subirlo a mi propia cuenta. Está en Script, pero como ahora Script se volvió de paga, no sé si podrán leerlo desde ahí. Si no, hay otras fuentes más abajo que también contienen la norma de vida estudiantil. Sobre todo les recomiendo leer el capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 8, porque capítulo 1 habla de las autoridades de la universidad, capítulo 4 habla de la falta leve, graves y muy graves, y capítulo 8 habla sobre cómo se debe pedir permiso correctamente en una sección. Resumo lo de pedir permiso. Cuando usted haya faltado un día de clase, ¿verdad? Digamos, faltó hoy, no se comunicó con el docente hoy, pero a más tardar mañana tiene que haber una comunicación conmigo, diciéndome, Lick, fíjese que yo falté porque tenía una cita médica y me van a dar la constancia hasta, digamos, mañana por la tarde o cuando sea, no hay problema. La constancia médica me la pueden dar después con tal que la entregue, pero tienen que entregar constancia documentada. Si fue un accidente automovilístico, tiene que haber constancia de tránsito. Si fue un viaje de trabajo, tiene que haber constancia del jefe. Si fue una conferencia de parte de la facultad, obviamente tiene que ser una actividad programada y por tanto deben tener acceso al correo electrónico donde se les invita formalmente a esa actividad. Es decir, que deben tener siempre algo que documente la excusa. No se vale simplemente decir, Lick, me da permiso. Eso no vale con los docentes de la Universidad Católica. Tiene que haber una excusa debidamente documentada, dice la normativa. Es obligatorio entregar esa excusa a más tardar el día siguiente porque han pasado 2 días de que usted no se comunicó con el docente, ¿verdad? Ya no se considera válido. Tiene que haber o usted o un familiar debe comunicarse con la universidad y con el docente respectivo para que se les pueda otorgar el permiso. Es lo lógico.
Se supone que si usted está a cargo de alguien, de un papá, de un padre o de un tutor, pues su tutor o padre encargado o hermano encargado tiene que comunicarse con el docente. Si no, usted mismo. Para eso, métanse al grupo de WhatsApp para que estén siempre constantemente comunicándose conmigo. Eh, ya está el grupo para que puedan acceder a él ahí en el aula de Moodle. Háganlo para que no estén incomunicados con las recomendaciones y algunas cosas que les voy a ir pasando por ahí. Entonces, les invito a unirse. Y el aviso me pueden dar el aviso del permiso por WhatsApp sin problema, pero les diré, bueno, espero la documentación de la excusa. Si se les fue la energía, que ese es un problema que se puede llegar a dar, si se les fue la energía, lo mínimo que usted puede enviarme es un video mostrando que en la casa no hay energía, ¿verdad? Aún así, como la clase es a las 10 de la mañana, no debería ser excusa, porque la mayoría de los teléfonos celulares que se quedan cargados toda la noche duran mínimo 12 horas encendidos. 12 horas. Significa que en la sección de la mañana usted a todas sus horas de la mañana podría asistir sin problema. Trate de utilizar lo mínimo el teléfono para que le dure para recibir sus clases. Es decir, no hay excusa para faltar a la clase aún con la ausencia de energía si se tiene el celular cargado. Por eso se le pide que tengan sus dispositivos bien preparados. Si no están en la computadora, si no tienen wifi, lo mínimo hay que tener un plan de teléfono celular, ¿verdad? Tener un poco de recarga para poder estar en sus clases. Eh, yo sí les puedo recomendar algo a los que sean usuarios de Tigo. Es que la gente que recarga en celular en Tigo no se ha fijado, creo yo, que hay una recarga de Tigo que es muy buena. La gente recarga a veces solo sin 20, 50, 100 pesitos y se les va rápido, se les va rapidísimo. Miren, hay una recarga que vale 220 lempiras, pero le dura 15 días con una velocidad ilimitada. Le dan 20 gigas de descarga. Ese plan es el que yo ando ahorita, con ese di la clase el día de ayer, ¿verdad? Bastante fluido, si pudieron notar. Eh, buena recarga, ¿verdad? Se la recomiendo. Yo soy usuario de Tigo, por eso les recomiendo esa. No, no me pagan Tigo por esto, ¿verdad? Evidentemente. Simplemente les digo que los que tengan ese plan les va a durar muchísimo para las clases. Ojo, si solo lo utilizan para las clases. Ahora, si se pueden a ver TikToks toda la mañana, claramente se van a devorar los 20 gigas en 2 días. Pero la idea es que su dispositivo celular para las clases debe estar óptimamente preparado. Y yo les recomiendo que lo hagan para que no pierdan su asistencia, ¿verdad? Porque recuerden que con 4 fallas usted pierde derecho a examen, ¿verdad? Y como les decía, pues al inicio, a veces van a haber contraseñas y yo le voy a dar esa contraseña y tiene que estar presente para poder saber cuál es la contraseña para poder registrar la asistencia. Permítame nada más revisar por aquí una cosa. Ok, yo creo que ya la mayoría se registró. Aquí yo puedo ver en la página de la universidad, puedo ver yo lo que se registran y lo que no se registran. Miren, aquí aparece en color celeste lo que se han registrado como Ana Camila y los que no se han registrado como Ana Nicole, ¿verdad? Ahí puedo verlos. Diego Vigil no está registrado, Donny tampoco. Entonces, ahí va quedando quién grabó y quién no grabó, ¿verdad? Al final yo me voy a bajar este listado en formato Excel, simplemente le doy a exportar toda la lista descargado en Excel y ya lo descargué, ¿verdad? Aquí lo tengo ya descargado para ver el conteo de horas. Me toca que organizar esa tabla porque viene muy desorganizada. Pero me muestra la tabla así, donde yo puedo ir viendo los presentes del estudiante. Aquí puedo ver el nombre del estudiante, ¿verdad? Y los presentes que va acumulando. Y en todo caso, yo, como a veces los presentes no coinciden por una cuestión, a veces no sé qué pasa, a veces que no coincide, entonces lo que hago es transformar mejor esto que pusieron aquí, le coloco un 1 como de presente, ¿verdad? O una X como de falla. Y así voy cambiando esa nomenclatura que aparece ahí con unos para poder contabilizar después las asistencias. Recuerden que cada marca vale por media asistencia. Significa que con 2 marcas que tengan ustedes, significa que tienen una asistencia. ¿Verdad? Y de igual manera, si le falta 2 marcas, significa que acumularon una inasistencia. Esa es la manera como vamos a corroborar que estemos puntuales, presentes en la clase, ya que es una jornada virtual y tengo que corroborar que ustedes están presentes en el aula. Aún así falla el sistema. Me refiero a que es muy complicado a veces saber si están o no están atentos. Permítame, quiero ver aquí la consulta que me hacen por medio del chat de Zoom.
Donny, para las asistencias, tú debes entrar en los primeros 10 minutos de clase, donde dice asistencia cotidiana, pones tu presente y le das guardar. Eso es todo. Solo entras a asistencia cotidiana, presente y guardar. Hasta hoy comenzamos. Ayer no, yo pasé lista, así que hasta hoy comenzamos con la asistencia virtual. Permítame dejarte compartir esto para pasar a compartir ya el contenido de la clase. Preguntas, Una chicos. pregunta. Dime. Necesitamos excusas si faltamos ayer. ¿Cómo? Si necesitamos excusas si faltamos ayer. Eh, no, no, porque hasta a partir de hoy vamos a comenzar con la parte digital, así que no hay problema, porque de todas maneras ayer hubo matrículas, hubo arreglos de registro y muchos tienen esas excusas, entonces no me preocupen por el día de ayer. A partir de hoy en adelante comienza el tema de la asistencia para mí, ¿verdad? Considerando todos los problemas que hubo ayer. Bien, prosiguiendo. ¿Qué no es filosofía? La gente tiene a veces una idea bastante extravagante de lo que significa ser filósofo. Y yo trataré de decir de manera negativa aquello que la gente dice, para definir negativamente la filosofía y declarar que sí y que no, hasta qué parte, hasta qué punto los filósofos han hecho o han vivido, como se nombra a continuación, esta serie de cualidades que la gente le da a la disciplina. La primera cosa que la filosofía no es, y después hablaremos de Biblia, más adelante hablaré de la Biblia. ¿Qué es la filosofía? Vamos a ir un poquito rápido, no se preocupen por el tema de conseguir el contenido, porque, como les digo, la diapositiva la tendrán a la mano. Es más poner atención y si hay alguna duda, preguntar por alguna cosa que diga. ¿Qué no es filosofía? ¿Qué no es filosofar? Primera cosa que la filosofía no es. No es melancolía. No es andar por la vida triste, andar ahí con pesadumbre, con una actitud de tristeza constante como pintó Rembrandt a este filósofo famoso llamado Heráclito. A Heráclito lo pintó llorando, con una gran lagrimota en el ojo, ¿verdad? Y esta pintura no está completa. A la par de él está otro filósofo que me sirve para ejemplificar otra cosa que no es la filosofía. Los pintores siempre han dibujado a los filósofos con ciertas cualidades de personalidad, pero eso no significa que el filósofo deba ser así. Hay filósofos muy alegres, hay filósofos muy optimistas, hay filósofos muy serios, proactivos, muy pensando en el futuro, ¿verdad? Sin andar con esa actitud melancólica de la vida. Tampoco la filosofía es lo contrario, tampoco es andarse burlando de todos. Aquí aparece el otro lado de la pintura, Anaximandro, que está frente a Heráclito. Heráclito está al lado izquierdo de Anaximandro. Y está, digo que es Anaximandro porque aparece el mundo con la idea del mapamundi que hizo Anaximandro. Y aparece con una cara risueña y haciendo como una mueca con el ojo, como haciendo una cara, pues, una cara divertida. Ese es el intento que hace Rembrandt de esa pintura, por eso lo dibujó así con una mueca. Porque quiso representar los risueños que se dice que era Anaximandro, un hombre de mucha alegría. Pero tampoco es que constantemente vaya a utilizar la burla como un ataque pues personal, eh, en el trayecto de ser un filósofo, pues, de querer filosofar. Hay algunos filósofos que hicieron de repente uso de la burla, claramente que sí hubo, pero no es el punto de partida y tampoco es el método, no es el método primordial. Hay métodos más serios, hay métodos más eficaces que el de la burla. Número 3, no es incoherencia, no es ser irracional. Esta frase me gusta porque dice, un filósofo no está loco, solo es que no está alienado como el resto. Puede ver el mundo de manera diferente. Parece una frase arrogante, sé que se puede interpretar como una arrogancia, pero los filósofos mismos han demostrado que siempre han tenido la razón. ¿Por qué lo digo? Porque ahí tiene, por ejemplo, el caso de Sócrates, gran maestro de la moral, de la ética. Le enseñó ética a los jóvenes. Solo los jóvenes le ponían atención. Y los adultos se volvieron enemigos de él. Lo persiguieron hasta que lo condenaron a muerte. Tiempo después, en Grecia, se llega a declarar que Sócrates era un hombre sabio y quedó como uno de los tres grandes clásicos sabios de la antigüedad. Entonces, la hipocresía del pueblo ateniense, que después de haber matado al gran filósofo, se da cuenta que tenía razón todo lo que decía sobre política, todo lo que decía sobre moral. Entonces, se volvió un mártir de la filosofía y la gente tardíamente empezaba a darle ya honor a quien honor merecía.
Lo mismo pasa con cualquiera que habla la verdad. Con cualquiera que habla verdad siempre va a pasar lo mismo. Va a ser perseguido, ¿verdad? Y comúnmente hasta después la humanidad se dará cuenta que lo que dijo tenía sentido, valía la pena, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con muchísimos filósofos a lo largo de la historia. Ya iremos viendo a muchos de ellos. Por otro lado, la filosofía no es escepticismo radical ante el conocimiento, no es andar dudando de todo. La duda se utilizaba desde el principio como una forma de no caer en el fanatismo. Después se convirtió en René Descartes como un método para poder iniciar la investigación científica. Pero no puede convertirse la persona en una escéptica de brazos cruzados, pues, de decir, yo no creo en lo que tú me estás diciendo, pero tampoco me doy a la tarea de investigarlo por uno mismo, por mí mismo, o incluso buscando otros autores. No me doy a la tarea de ser autodidacta. ¿Qué pasa cuando yo le digo al otro, yo no creo en lo que tú me dices y yo tampoco exploro? Lo que pasa es que tarde o temprano me convierto en un ignorante, me convierto en alguien que no conoce, porque no creo en nada de lo que me enseñan, ni tampoco me digno en buscar buenas fuentes de conocimiento. Eso es lo que sucede con la gente escéptica radical. Y el problema es que en la filosofía apareció, en la antigüedad, en la época del Parménides, apareció un escepticismo radical. Volvió a resurgir en la época de René Descartes. Pero el problema está que hoy en día, desgraciadamente, y ese es el peligro que vemos muchos filósofos, es que hoy en día el escepticismo se está convirtiendo en un modus operandi de los jóvenes en las redes sociales. Hoy ya nadie quiere creer en nada, ya nadie quiere creer en lo que el otro dice. Desconfiamos totalmente de las antiguas autoridades, hasta de la ciencia se está desconfiando hoy en día. Es increíble el grado de arrogancia al que hemos llegado en las redes sociales, de ver a tanta gente negando lo que la ciencia, por ejemplo, en una ocasión dijo. Eh, el ejemplo más claro y más fuerte es el aborto. Ahí están debatiendo otra vez cuándo comienza la vida humana. Si la ciencia ya nos lo dijo hace cerca de 200 años, dijo que la vida comienza en la fecundación y le seguimos poniendo en duda si la vida comienza en la fecundación. Como que mágicamente en el vientre materno quizá hay una especie de momento en el cual el cigoto pasa por una especie de túnel mágico y se convierte por fin en ser humano. Así pareciera que creen que es la naturaleza humana, cuando realmente la naturaleza humana comienza con la fecundación, con un nuevo ADN. Entonces, ese debate que se reabrió con el tema del aborto puso en duda nuevamente a la persona humana y su inicio de la vida. No se comprende ni siquiera la diferencia entre persona y ser un ser humano. Se cree sinónimos a veces y no son sinónimos. Se cree que se es persona cuando se está en el vientre, cuando en realidad persona es aquel que ha desarrollado personalidad. Significa que es todo aquel ser humano que ha salido del vientre y ya tiene cierta, incluso en los meses ya de mes séptimo, mes octavo, ya hay cierta personalidad, temperamento en el bebé, en el vientre materno. ¿Verdad? Falta que salga a la luz para que se enfrente con el enojo y los gritos a los papás, pero ya va desarrollando una personalidad dependiendo también el ambiente que ha tenido. Si al niño lo han asustado durante estar en el vientre, ya empieza a desarrollar una personalidad introvertida, ¿verdad? Y si ha tenido mucho amor, mucho cariño, le han hablado bastante, seguramente va a crecer bastante extrovertido. Si desde el vientre le acostumbran a escuchar la voz de la madre y del padre. Entonces se confunde el término persona con el del ser humano. Lo importante para la ciencia y la definición de cuándo comienza la vida no tiene que ver con persona, tiene que ver con ser un ser humano. ¿Cuándo comienza el ser humano a ser un ser humano? Ese es el dilema moral, ese es el problema filosófico al que hay que enfrentarnos, y también científico, al cual hay que enfrentarse. Y ya está claro en la ciencia, pero lo ponen en duda para seguir el capricho de acabar con la vida de un montón de seres humanos que están en proceso de desarrollo embrionario. Son seres humanos en estado embrionario y se les desconoce esa dignidad que tienen aun cuando son cigotos, embriones de las primeras semanas hasta las últimas semanas. Que como que realmente el tiempo es lo que determinará si son o no son seres humanos. No es el tiempo, es el ADN lo que determina, ¿verdad? Y desde el momento de la existencia del ADN, ahí comienza la vida humana. Eso está claro en la ciencia. Pero por el relativismo cultural que hay hoy en día y la negación personal de ser honestos intelectualmente, se ha caído en un montón de falsedades, falacias,
tremendas. Es una pena, es una pena. Y así como se trata el tema de la vida, hay mucho más. El tema de la economía, el tema de la política, el tema de las guerras, el tema de la paz, el tema de las leyes, cómo se manipulan las leyes, por ejemplo, ¿verdad? Se perdió la objetividad de la política. El político ya no sabe ser político, ¿verdad? Ya no existen políticos bueno, es difícil ver a un político de verdad en este país, porque ya perdieron el horizonte de lo que significaba servir al pueblo, que esa era la raíz etimológica de política. Política viene de polis, que es el pueblo. Así que lo que le debe interesar al político es saber cómo relacionar esa autoridad que le infunden para ser un buen servidor de aquel pueblo que le encomiendan. Por lo cual el político se convierte en el mejor servidor para el país, para la comunidad, para la gobernación. Entonces se ha perdido hasta ese horizonte porque ya no saben de política. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez, en una entrevista que le hizo Vanegas recientemente, dice que cuando comenzó la Universidad Católica intentaron crear un diplomado para una maestría para, ¿cómo se llama? Para derecho, no, era sobre maestría de, bueno, tenía que ver con formación de políticos, es decir, la invitaron a un montón de gente de este país que son políticos de renombre. Ya imagino que le han de haber mandado cartas hasta, no sé, a Osvaldo Ramos Soto, a Disco, a todos ellos. Les han de haber mandado cartitas de invitación para meterse a la maestría en cuestiones políticas, una maestría de política, y creerán que ningún político de Honduras aceptó. No hubo uno tan solo que aceptara formarse en política para ser buenos políticos. Es que no lo ocupan porque no hacen política. No están luchando por el país. Están luchando por sus propias familias y ellos. Por eso no les interesa formarse académicamente para ser políticos. Usted va a otro país, busque el perfil estudiantil, por ejemplo, de los presidentes de Estados Unidos. Busque el perfil estudiantil del presidente de Francia. Busque el perfil estudiantil del presidente de la presidenta de Alemania. Busque el perfil estudiantil de ellos. Va a ver que por lo menos alguno de ellos sacó algo que tiene que ver con política. Tienen maestrías en, no sé, en política estatal, tienen formación en ese tipo de temas. Y aquí en Honduras a los políticos no les interesa, porque prefieren vivir en ese relativismo, en esa constante dudar, ¿para qué me va a servir a mí la maestría? ¿Verdad? Y dudan de que ese conocimiento sea válido. Eso es lo que produce el escepticismo, arrogancia, pedantería y además produce ignorancia, que es lo que comúnmente hemos sufrido en este país. Tampoco es atolondrar al ignorante. La filosofía no es andar haciendo sentir mal a los demás. Y Dios me guarde de hacerle sentir mal a ustedes. Trataré de siempre de ser muy respetuoso, eso sí, muy justo, ¿verdad? Eso sí, muy justo, conforme a la normativa de la vida estudiantil de esta universidad. Por lo cual, desde ya, por ejemplo, el día de reposiciones, no me pidan, digamos, oportunidades de un regalito a cambio de los puntos, no, o que me van a pedir un trabajito para pasar la clase, no, porque la normativa es clara, solamente es la reposición de clase, la única alternativa para recuperar el tiempo perdido. Es decir, voy a ser muy justo, lo más amoroso que pueda, pero también muy verdadero, ¿verdad? No me pidan ser antiético, ¿verdad? Más bien, les invito a ser muy éticos, siendo responsables con sus tareas, diligentes con sus entregas, porque ese es mi deber también como filósofo, enseñar la responsabilidad, enseñar el sentido del deber, enseñar el sentido de la ética. Ustedes se están forjando para ser profesionales y un profesional digno es puntual, es responsable, es como se llama, es organizado. Todo un profesional es así. Y yo espero que ustedes sean así. Ya deberían de ser un poco así, porque evidentemente ya sacaron una carrera. Muchos de ustedes ya tienen ¿cómo se llama? Un diversificado. Son bachilleres, son peritos, no sé qué otra carrera hay que tengan ustedes previas a esta carrera, a este que están estudiando. Así que ya deberían de dar ejemplo de responsabilidad. Y por tanto, en ese camino nos vamos a guiar, ¿verdad? No me pidan a mí que voy a enseñar ética que sea antiético, porque sería una contradicción tremenda. El día que yo venga y le dé la oportunidad a alguien de romper la norma y de pasar la clase así fácilmente, no me sentiría bien yo a nivel existencial. Decir que estoy haciendo yo como docente rompiendo las normas de la universidad,
me están pagando para hacer cumplir la norma y no la estoy haciendo cumplir. Entonces, en cierta manera, tengo que ser responsable con ello. Y les pido a ustedes también, léanse la normativa para que sean también responsables. Entonces, cuando de repente haga algún llamado de atención, también lo voy a hacer con todo el amor del mundo, con mucha verdad, sí. Hoy en día hay un problema, fíjense. El problema es que hoy en día que la gente, cuando la gente habla con la verdad, la gente se ofende. Yo no sé por qué hemos generado esa pésima cultura de creer que cuando alguien nos habla con la verdad, nos está ofendiendo. O sea, si yo de repente robé, me demostraron que robé y me dicen ladrón, ¿por qué me voy a sentir ofendido si me están diciendo lo que soy? Lo que he hecho. Si soy corrupto y me dicen corrupto, ¿por qué me voy a ofender porque me digan corrupto si sé que soy corrupto? Es decir, pero hoy no, hoy la gente, hoy si te dicen que de repente has sido impuntual, si te dicen que de repente no fuiste diligente y no entregaste a tiempo las tareas, decir eso lo toman como que fuera una ofensa y no es una ofensa. Es que esa es la verdad, esos son los hechos. Y como alguien de mente científica, como somos los filósofos, que nos encanta la ciencia, nos gusta la ciencia, por eso yo después de la carrera de filosofía me metí en sistemas para estudiar informática, porque nos encanta también la ciencia. Muchos filósofos se volvieron astrónomos, como el padre Carreira, que es filósofo de profesión y se volvió físico. Es decir, muchos han explorado y de hecho vamos a ver que varios filósofos se fueron por diferentes ramas de la ciencia, porque la filosofía es científica. Entonces no me pidan ser anticientífico, ¿cómo se llama? Por ejemplo, dejando que me entreguen un trabajo que no dé con el ancho académico, ¿verdad? Que me entreguen un trabajo plagiado, por ejemplo. No, sería más bien permitirle a alguien que está intentando salir de esas lagunas de ignorancia que todos tenemos, permitirle que siga manteniéndose en esa laguna de ignorancia. Porque todos tenemos lagunas de ignorancia, todos tenemos momentos en los cuales ignoramos cosas. Y si yo le permito a un joven que me entregue un trabajo copiado de internet, digamos, y no ver la película que le pido que vea, le estoy permitiendo que se pierda eso. Estoy permitiendo que se pase por alto la tarea de poder tener la experiencia de pasar por ver una película que le puede hacer ver la vida con más profundidad. Entonces, no cumplo yo con el deber estudiante, de maestro también. Por eso les digo, hay que ser responsable con las tareas. Por otro lado, tampoco ser filósofo es escribir cosas a veces sin sentido, a veces enredadas. Es un poco complicado que algunos filósofos de gran altura intelectual, cuando escriban un libro, bajen su nivel de escritura a un nivel que sea cómodo para el lector. A mí ya me pasó, les comentaba lo de la mañana, que cuando me tocó quedar la clase de ética por primera vez, tomé como punto de partida el libro de José Luis Aranguren, que se llama Ética, y este libro tiene un problema, y el libro es que el libro tiene una redacción para niveles de doctorado. Entonces yo apenas era licenciado y me costó mucho poder extraer el contenido que me serviría después para dar la clase. Porque además Aranguren, le decía a los de la mañana, no respeta al lector, en el sentido de que no se preocupa porque el lector le vaya a entender. Él escribe con el nivel intelectual que tenía y espera que el lector le entienda. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene en la escritura de Aranguren? Es que de repente está hablando del tema de ética y de pronto, ¡pum!, te lanza una frase en latín. Después, te aparece una frase en griego. Después otra frase en francés. Una en alemán, otra en inglés. Y entonces, yo imagínense apenas empezando a rumiar el inglés, no le entendía a muchas de las cosas de los idiomas. Me tocaba con Google Translator empezar ahí a traducir algunos otros idiomas que no conozco. El francés, por ejemplo, que a duras penas me aprendía una que otra frase, hay una palabrita que tal vez no tengo la capacidad de hablar una conversación. Cuando muchos dicen salut, salut, ¿verdad? ¿Cómo allez-vous? ¿Verdad? Cuando muchos frasecitas así, pero no entenderlo. Al momento de dialogarlo, se me escapa mucho el francés. Y imagínense pretender aprender de un libro así, esa dificultad de mi nivel académico muy bajo en comparación al nivel académico de Aranguren, me hizo difícil leer la filosofía de él. Pero gracias a Dios no son todos los filósofos, solo son uno que otro que tienen esa pequeña dificultad. Pero la mayoría de los filósofos son muy buenos divulgadores de la filosofía también. Por ejemplo, el libro de filosofía que tenemos como libro de texto es un excelente libro, está muy bien explicadito, está
cada uno de los conceptos bien explicados. A veces incluso en la parte lateral del libro aparecen otros conceptos también que ayudan a entender lo que estoy leyendo. Ayuda mucho. Y si uno realiza como trabajo personal las guías que están al final, también aprenderá mucho mejor. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Dice con lo de las imágenes que tenemos que publicar. Eso, Carla, lo de las imágenes es para segundo parcial. Es para el segundo parcial. Son 2 imágenes, son una cada uno de los días. En el segundo parcial se lo vuelvo a refrescar si quieren o lean bien la instrucción que está en el aula virtual. Pasemos al aula virtual para esa parte de la asistencia final. Vamos a ver. Acá. Entonces, entran ahí, les va a pedir la contraseña. La contraseña es la palabra amor. Sin espacios, en minúscula. Por favor, escriban la mejor letra por letra. No le vayan a dar tap a la sugerencia del teclado porque le va a agregar automáticamente un espacio. Y si se les olvida borrarlo, no le va a guardar la contraseña. Entonces, escriban mejor letra por letra. Además es chiquito. Solo será una palabrita en todo caso. ¿Verdad? Bien, lo que ya lo han hecho pueden ir saliendo. Feliz día a todos. No me acepto. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día. Feliz día. Los ¿Y demás- dónde tiene que presionar? ¿Cómo? ¿Dónde es que tiene que presionar para poner la contraseña? Tienes que ir a asistencia cotidiana. Luego buscas la hora de 10:50 a 11 que dice asistencia final. Y a la parte va a aparecer a ti enviar asistencia. Entras ahí de enviar asistencia y te va a aparecer una casilla de texto donde pone la contraseña, le pones presente y guardar. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá. Solo vamos a usar en todo el bimestre el libro de Sofía, no necesitamos ningún otro libro físico. Solo el de las doctrinas filosóficas. Ese es el que vamos a utilizar. Lili, la contraseña es ok. amor, ¿verdad? Amor. Gracias. Amor. Así como aquí, mira que a mí me aparece enviar asistencia, le doy clic ahí entonces. Me pide contraseña, escribo entonces amor, le doy presente, amor. Uy, le he escribido doble R, creo que sí, ahí está. Le doy amor, presente y guardar cambios. Y listo, ahí quedó registrada mi asistencia, ¿verdad? Ahí queda presente. Ok, ya, gracias. Ok, listo. Pase buen día, Dime, Kelly. licenciado. Buen día. Mire que mañana yo no podré asistir a la clase. Ujú. O sea, no estoy segura en sí, porque el problema es que la tarde de ayer y parte de la noche la energía la cortaron. Ajá. Y yo vivo en un lugar donde aunque uno tenga datos, o sea, no funcionan señal. para nada. Si antes el internet funciona y otras cosas. Ujú. Entonces se supone que mañana va a haber un corte, pero no Ok. es como que oficial. Y otra cosa, que aquí en mi barrio no es como que ponga que en mi aldea se va a ir la energía. O sea, la cortan y se va. Sí. Entonces, si no sé cómo haría. Si En yo ese tengo caso- energía, voy a ingresar, Ajá. pero si no, no podré. En ese caso solamente me grabas el video y cuando ya tengas internet me mandas el video con la excusa para yo ayudarte a ponerte tu permiso acá. Me lo mandas a Sí, WhatsApp. igual también le iba a pedir permiso, si no es en caso de la energía, yo tengo un compromiso con un centro educativo, entonces le puedo mandar la invitación Sí. que yo tengo, Exacto. donde ahí me sugieren estar presente, solamente que no sé a qué horas termina. La invitación dice que es a las 8, si yo regreso antes de la hora clase, yo voy a estar. Perfecto. Entonces, por cualquiera de las dos, la energía o no estoy por ese evento, yo le mando a su correo, ¿verdad? No, me lo mandan a través del grupo de WhatsApp. Métete al grupo de WhatsApp. Buscas ¿Te lo mi mando nombre. al privado, la imagen de la Al privado. invitación? Sí, O, al ok, privado ok, tiene que está ser. bien. Muchas gracias. Bueno, Una pregunta, dime. ¿con el libro lo podemos tener digital? ¿Lo pueden tener digital si quieren? Claro que sí. De hecho, ahí se los dejé Eh, dejado yo. Está en la plataforma. Ahí está en la plataforma. Historia de la Ah, doctrina ok. filosófica se llama. Muchísimas gracias. Ok, bueno, bendición.